Mercedes, ¿cómo estás? Jean Paul, María José. Hola, Hola, profe. profe, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo han estado? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, María José? ¿Qué tal? Bien, bien, sí, señor. Buenas noches, compañeros también. ¿Cómo van? ¿Qué tal el fin de semana? Corto. ¿Muy cortico? Jean Paul, y hoy estás con cámara encendida, qué bueno. Señor, pudimos solucionar algo. Al menos por hoy hemos podido solucionar. Esta semana ha sido gratificante. ¿Verdad? No, bueno, y se te escucha muy claro. Sí, y no hay ruido al fondo. Eso es bueno. ¿Qué más? ¿Cómo han estado, Daniel? Bienvenido, Daniel. Jamie también está allí. Sara ya llegó. Buenas Bueno, noches. bienvenido. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, pues qué gusto verlos. Estamos entonces, bueno, vamos a iniciar. Estamos viendo el tema de la cristología. Recuerden, estamos en el tema de la deidad de Jesucristo, ¿sí? Allí quedamos la vez pasada. Ya hemos abordado bastante el método cristológico desde una postura desde abajo, recuerden, y también una postura desde arriba, ¿sí? Hemos abarcado también las cuestiones pertinentes al Jesús histórico y cómo estos dogmas que nosotros vemos acerca de la deidad de Cristo de alguna manera han sido repensados, reevaluados, criticados por algunos sectores de la investigación bíblica actual, contemporánea, moderna. Y cómo también desde la fe se puede también responder a estos postulados sin necesidad de rechazarlos, sino más bien darse cuenta de que nosotros también tenemos presupuestos y podemos ser conscientes de ellos a la hora de acercarnos a una temática como la que abordamos de Jesús. Hemos dicho que el Jesús que nosotros queremos encontrar en la Biblia, podemos hacerlo desde una perspectiva de fe y también desde una perspectiva histórica, ¿sí? Y, y hemos propuesto, siguiendo a Millard Erickson, que es posible tener una correlación entre ambas, una cuestión de, eh, podemos hacer una teología histórica, pero también una teología dogmática. No tienen por qué contrarrestarse, sino que el mismo Evangelio nos brinda un discurso, una enseñanza acerca de Jesús que está mediada a través de las creencias y los pensamientos de quienes escribieron. De manera que encontrar un Jesús netamente neutro e histórico es una empresa imposible. Es una empresa imposible. El Jesús que tenemos y al que tenemos acceso es un Jesús que está mediado por la fe. Y en últimas, nosotros como creyentes, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Somos hombres, somos mujeres de fe y no solamente arqueólogos, no solamente historiadores, somos personas que están interesadas en asuntos más allá de la historia, asuntos que la trascienden, que la superan, y son asuntos pertinentes a los propósitos de Dios, son asuntos pertinentes a una cuestión teológica, ¿sí? Y eso pues yo creo que todos lo tenemos claro, ¿verdad? En la iglesia, las personas que van a la iglesia no van por clases de historia. Pues, de nada sirve un Jesús histórico en la iglesia si solo es histórico. A las personas que nos encontramos en las iglesias generalmente van porque tienen deseos de mirar cómo ese Jesús, que también es trascendente, acontece en sus particularidades de vida. Por ejemplo, que una, una persona, un matrimonio que se está destruyendo,
de nada sirve mostrarles al Jesús histórico y decirles, no, pues estas son las investigaciones que hay, si les sirve bien. No, o sea, eso no habla mucho, ¿verdad? Ellos están pensando más bien en cómo ese Jesús, que también nos muestra la Biblia, puede acontecer en la vida de ellos, con gracia, con amor. La viejita que está también con una enfermedad grave o su hijo está con una enfermedad grave, pues de nada les sirve que ustedes le muestren un Jesús puramente histórico y les muestren las investigaciones que han habido y los resultados de Harnack, de Schweitzer, de Dunn, de Wright. Ella le va a dar igual eso. A ella lo que le importa es que ustedes le digan cómo ese Jesús que trasciende también puede acontecer y acompañarla en su dolor, ¿sí? Lo mismo pasa en un funeral, lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos tareas pastorales, tenemos tareas muy iglesia, y la iglesia es un público que nos exige también un Jesús dogmático, un Jesús que es el Jesús que finalmente nos muestra también la teología y el pensamiento de los primeros apóstoles y discípulos que escribieron el texto bíblico. De manera que nos acercamos a ese Jesús con toda confianza y es el Jesús que definitivamente también predicamos en nuestras iglesias y compartimos con los demás. ¿Sí? Bien, bien. Aquí ¿por qué abordamos esos temas aquí? Porque pues aquí no estamos en la iglesia de las cuatro paredes, ¿sí? Aquí pues ya es un contexto un poco más académico, un contexto un poco más universitario, de educación superior, y pues es necesario que ustedes se enteren de este tipo de cosas, ¿sí? Porque pues aquí la idea no es predicarles sermones, sino más bien dar clases. Esa es como la idea aquí en este escenario particular. Bien, diciendo eso que nosotros estamos viendo también el tema de Jesús, de la deidad de Cristo. Recuerden que en la persona de Jesucristo se abordan por lo menos 3 temas particulares. Bueno, se abordan más, pero 3 son los que más resaltan en toda teología sistemática. El primero de ellos es la divinidad de Jesús. El segundo de ellos es la humanidad de Jesús. Y el tercero de estos es la unión entre esas dos naturalezas, lo que llamamos nosotros la unión hipostática. ¿Sí? Y cada una de estas ha tenido también sus problemas y sus representantes que no percibieron las cosas como la mayoría lo percibió. Ese es el caso, por ejemplo, que nos compete hoy al estudiar la divinidad de Jesucristo y las herejías propiamente dice que se dieron en ese contexto. ¿Qué problemas ustedes vieron en la lectura? ¿Cuáles fueron los 2 malentendidos, 2 posiciones que se ven reflejadas en estos contextos de la iglesia primitiva acerca de quién es Jesús? La ¿Lo recuerdan? confrontación entre el nebionismo y el arianismo. Ok, sí. Ellos estaban, yo pienso que para unir la confrontación de ellos, porque muchas veces en la lectura podría parecerse sus posturas, entonces como para encontrar de pronto esa unión y de ahí partir para diferenciar sus posturas, diría yo que ellos iban ambos en contra o minimizaban la abundancia de doctrina de la escritura que de verdad mostraba la naturaleza y la esencia de Jesucristo, que era de la misma esencia que el Padre. Entonces ellos minimizaban muchísimo la doctrina escritural y la apropiaban a su manera. O sea, eran muy ligeros, considero yo, en pasar algunos versículos o en leer o en releer algunos versículos de la escritura sobre los cuales se fundamentaban una y otra teoría para decir eso. Por ejemplo, el arrianismo que decía que Jesús no hacía parte de la Trinidad, que no era parte de la Trinidad, o sea, para negar, perdón, la Trinidad y para decir que era
también que Jesús era en subordinación funcional con respecto al Padre, ¿ok? El arrianismo. Y el hedionismo, por su parte, que si bien no es que lo entendí así mucho, sí también tenía una confrontación directa, por ejemplo, con el hecho de decir que Jesús ni siquiera era de una esencia divina, sino que era completamente natural y que en un momento histórico fue que pasó ese Cristo, se entronizó en él y una vez cumplida la misión, se fue. Entonces los periodistas pues tenían esa visión, que Jesús simplemente vino a cumplir una misión mágica, extraordinaria, sí el hombre, pero una misión que en un momento dado se fue, el Cristo entró en él, pero una vez se fue, ya no hubo más, ¿cómo se dice? Más deidad. En ese sentido diría yo que ellos desnaturalizaron totalmente de la naturaleza divina a Jesús. Jesús vino como una misión y no como una salvación, pensaría yo. Entonces, de pronto, mis conceptos, en mi sentir eran mejores o peores, no, sino eran de pronto un poco más negando la naturaleza divina, los hedionistas que aún los arrianistas. Y de todos modos, los arrianistas tenían una concepción de que tenían una naturaleza, una esencia también divina, lo único que cabe en su orden. Entonces, bueno, como en principio eso, ¿no? Gracias, Mercedes, gracias. Sí, efectivamente esos son, yo no diría en un principio que sean ataques la, contra la deidad de Cristo, sino que, bueno, desde la teología sistemática muchas veces se habla de esto, es un ataque a la deidad de Cristo, es un ataque a la... Pero debemos nosotros recordar que ellos no están en nuestro contexto. Nosotros ya tenemos toda una teología elaborada, una teología conciliar. Me refiero a conciliar, es un resultado de la reflexión de los concilios de los primeros siglos de iglesia, y eso es lo que nos ha llegado a nosotros. De manera que para nosotros decir que Jesús es Dios, pues es fácil, lo repetimos como un dogma tradicional de la iglesia cristiana y listo. Pero en estos contextos se está hasta ahora elaborando toda la teología y la doctrina cristológica que nosotros hoy debemos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que desde la primera iglesia, es decir, digamos desde la recepción que hacen los apóstoles acerca de Cristo, no siempre fue tan claro una doctrina de la deidad de Jesús. No podemos decir que todos en el Nuevo Testamento percibieron a Jesús como Dios, ni tampoco que eso era tan evidente pues como para, uy, pues es que ahí está, ¿no? Porque todos no tenían una Biblia constituida en ese momento tampoco. Entonces, de hecho, hay dos libros que son muy buenos, uno que se llama Cristianismos Derrotados y otro que se llama Cristianismos Perdidos. Uno es de Bart Ehrman y otro de Antonio Piñero. Son dos libros que han dado de qué hablar bastante porque han sacado a relucir que uno no debería hablar de cristianismo en el primer siglo, sino más bien de cristianismos en plural, porque hubo muchas recepciones acerca de quién era Jesús. Hubo bastantes formas de percibir un mismo acontecimiento, ¿sí? De hecho, esto también se ve claro en el Nuevo Testamento. Ustedes ven que a veces Pablo pelea con Pedro, sí, Natanael se tiene que apartar un poco, hay cuestiones difíciles acerca de cómo yo interpreto el acontecimiento que es Cristo, quién es, qué hizo y cómo debo vivir ahora. Ahora, si en el Nuevo Testamento se ven esos contrastes, esas tensiones, pues después, en la predicación posterior, eso se va a aumentar. De manera que muchas personas percibieron el cristianismo de diversas maneras. Nunca el cristianismo ha sido unívoco. Nunca el cristianismo ha sido unívoco. Siempre
ha tenido diferencias entre los receptores de este mensaje, como hoy, ¿sí? Como hoy día. Eh, pues por eso hay tanta denominación también, ¿no? Hay presbiterianos, hay luteranos, hay personas de las asambleas de Dios, hay de la iglesia cruzada, que pues ellos sí ya se salen mucho de la doctrina. No, mentira. No, pero sí hay de todo, ¿sí? Hay una cantidad de denominaciones que en lo particular están pues de acuerdo, pero hay cosas que discrepan acerca de la interpretación de quién es Jesús y qué es el cristianismo en general. Eso mismo pasaba también en la iglesia primitiva. Discrepaban y pues empieza a haber en este tiempo, pues ya no es como hoy con presbiterianos, reformados, calvinistas, luteranos, bautistas, bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí hay arnaos, hay nestorianos, hay evionistas, hay marcianistas, no que vivían en Marte, sino que eran personas influenciadas por Marción. El marcianismo era también típico de esta época. En fin, o sea, era bastante las recepciones que tenían acerca de Jesús y de hecho, esas recepciones, eso lo van a ver en Historia de la Iglesia, si ya lo vieron. De hecho, tanta discrepancia, tanta diferencia es lo que hace que la Iglesia diga, oye, toca poner un límite, toca poner orden a esto, si no, pues, si no establecemos una doctrina conjunta, pues esto se nos vuelve un sancocho. Y precisamente esa fue la tarea de los concilios y de la iglesia de los primeros siglos. ¿Cuál fue la respuesta? Sobre todo a los cuestionamientos de Marción, que él cogió solo unas cuantas cartitas del Nuevo Testamento y desechó Antiguo Testamento, Evangelios, mejor dicho. Entonces, al ver eso, la iglesia dijo, tenemos que hacer algo. Entonces vamos a elaborar una lista de libros que universalmente van a ser aceptados y forman el canon de la Biblia. Es allí donde empiezan a haber un ejercicio de rigurosidad, donde empiezan a meter algunos textos en esa regla, en ese canon, y rechazar otros. Esos que han quedado por fuera tienen unas cristologías fascinantes que no los conocemos ni tampoco los aceptamos como doctrina, pues, dogmática nuestra, pero es súper entretenido leer. Si ustedes en algún momento se van a ver o se quieren entretener leyendo el Evangelio de Judas, eso es fascinante ver la cristología que hay allí, ¿sí? Lo que quiero decir con eso es que no todos recibieron a Jesús de la misma manera y por eso es que aquí nos muestran por lo menos dos facetas, los evionistas, los arrianistas, pero no son ataques a esa doctrina pues fundamental, sino que son recepciones que pueden estar equívocas, sí, pero no dejan de ser recepciones de un grupo de personas que así lo percibieron, ¿sí? Mercedes. Sí, profe, reentendiendo ahora que me explicas, mejor dicho, súper bien, pues ya de verdad que lo entiendo y entiendo un poco más la lectura cuando dice de que el hedionismo y el arrianismo, o sea, definitivamente se establecieron como respuesta más bien a los intentos de la iglesia para poder explicar las desviaciones que se estaban dando en cuanto a ciertas posturas. Entonces no nació como un ataque realmente, sino más bien como una respuesta. Querían dar esas respuestas en este momento, pues de qué es Cristo y quién es Cristo. Entonces, bueno, entiendo ya es un poco. Y también de pronto podría pensarse que el hedionismo realmente significa pobre. Pobre. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. O sea, en conclusión, tienes razón, profe. Sí, sí, sí. Bueno, eso solamente como para contextualizar de que estos credos, que no dejan de ser credos de la iglesia primitiva, pues en últimas tampoco tienen tan malas intenciones. Aquí los califican como herejes
Y la palabra hereje suena como diablo. Es que para nosotros la palabra hereje es algo muy malo, ¿verdad? Como, uy, este es un hereje, entonces es algo del diablo, es algo. Pero es hereje en tanto que no coincide con la doctrina que se formuló en este contexto. Es más, el arrianismo fue una de las sectas en este momento que eran los mayoritarios. O sea, la mayoría de gente en este contexto tenían una doctrina arriana, ¿sí? Pero después llega otro padre de la iglesia y él se ganó el corazón de Constantino, y a través de Constantino, que es una cuestión muy política, fue que Arrio quedó desechado y la doctrina de la deidad de Cristo y de la Trinidad quedan establecidas propiamente. Pues, vean que también son asuntos políticos aquí, ¿sí? Es una cuestión bien curiosa, pero, pero los arrianistas en ese contexto eran muchísimos, al punto que casi se vuelve la doctrina base de la iglesia, ¿sí? Es más, si no hubiera existido Constantino, es probable que nosotros hubiéramos heredado una tradición arriana, ¿sí? Y uno diría, pero no, ¿cómo se le ocurre si es que ahí en la Biblia dice que Jesús es Dios? Los arrianos leían la Biblia muchísimo, solo que desde su perspectiva y desde su cosmovisión, en ese contexto era muy difícil comprender a Jesús como Dios, como Dios. Y así también con el tema de la humanidad de Cristo. Eso va a ser igual, pero ya con otras problemáticas. Bueno, eso solamente para contextualizar. Yo quiero que hagamos un ejercicio, ¿sí? Sobre todo con la parte del arrianismo. El, el ebionismo, pues es una parte muy cortita, ustedes lo leyeron y pues ya tendrán claridad un poco de esto. Una de las prácticas o las creencias fundamentales de esta enseñanza es que se piensa que, pues, que Jesús es un ser humano común y corriente, es un ser humano sí especial, pero no tan especial como para ser Dios. Más bien lo que se dice es que el Espíritu Santo a esta persona le llega en el bautismo y al final de sus días se le va. Pero no llega para volverse Dios, sino más bien como un estímulo del poder de Dios, como el que Dios lo respalda, está allí, pero de ninguna manera es desde su ser, desde su ontológicamente hablando, Jesucristo no tiene ninguna particularidad divina. Eso es por lo que opta el ebionismo, ¿sí? Pues ahí dicen otras cosas, ellos creen que es el Mesías, pero no en el sentido de que sea como tal Dios, como tal Dios. Son particularidades del ebionismo. En donde quiero hacer un poquito de énfasis, o quiero que ustedes hagan énfasis, es en el arrianismo, puesto que también son, como dice el texto, son también creencias que han perdurado, o más bien han resucitado a través de otras nomenclaturas, como son los testigos de Jehová, creen cosas muy parecidas, ¿sí? Pero pues eso es de antaño, eso es de hace mucho tiempo. Entonces yo les voy a proponer que hagamos dos grupos, y un grupo quiero que defienda la posición de la deidad de Jesús, y otro grupo va a defender la posición arriana. Vamos a formar un grupo de arrianos y otro grupo que van a defender la posición tradicional de Jesucristo como Dios. ¿Cuál es la idea? Que vamos a exponer los puntos de vista y vamos a decir por qué sí y por qué no Jesús es Dios, ¿sí? Esa es como la idea. Yo espero que hayan leído el material para poder hacer el ejercicio. Tuvimos un buen tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que Mercedes, John Paul y dejemos otra chica aquí, y Sara. Mercedes, John Paul y Sara van a ser los arrianos.
¿vale? Los arrianos. Y dejamos a Henry, Jamie, Daniel y María José con la perspectiva tradicional que va a defender la tesis de que Jesús es Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahí en el arrianismo nos muestran un listado de argumentos del por qué Jesús no es Dios. La idea es que dialoguen un poco entre ustedes. ¿Por qué creen que Jesucristo no es Dios? ¿Por qué para ustedes es tan evidente que a quién se le ocurre pensar que un ser humano va a ser Dios? Y los otros van a defender la postura de que evidentemente sí es Dios. ¿Sí? La idea es que participemos todos y tratemos de que cada uno podamos elaborar ciertos argumentos a favor y en contra para, para esta sesión. ¿Listo? Entonces, si les parece, pues empezamos. Esta vez yo no les voy a generar preguntas, sino que les digo que ustedes mismos se generen el por qué sí y el por qué no. Entonces, si les parece, empezamos con el arrianismo y van teniendo un diálogo también entre ustedes. Bueno, pues a mí me parece que Jesús no podría ser Dios porque el ser humano no tiene, al menos si se tiene en cuenta algo de lo que dice la Biblia o las Escrituras, que él está totalmente alejado del pecado. Y el hecho de que sea un ser humano lo coloca en esa posición. Entonces yo pienso que Dios no podría existir en un cuerpo humano, precisamente porque estaría aboliendo el hecho de su divinidad en el cuerpo carnal y eso lo llevaría al pecado. Otra postura para darle paso a Sara y a los compañeros no arrianistas está pues en Juan 17:3, y es que el mismo Jesús confiesa en oración que el único y verdadero Dios es el Padre. Entonces realmente él dice así, pues como tú y yo, está dividiendo y está diciendo yo soy uno, tú eres otro. Que a pesar de que ahí mismo en Juan 17, así como dice, como tú y yo somos uno, es como algo de un adorno que utiliza Jesús en una oración íntima, pero no quiere decir que realmente estaba elevándose a la categoría del Padre o a la categoría de Dios, al punto que él dice, así como ellos, o sea, los discípulos, los que me has dado y los que me darás después de esto, son uno solo conmigo, así yo soy uno solo contigo. Y no quería, eso no quiere decir que estaba elevando a la categoría de Dios a los discípulos. Asimismo también él no estaba elevándose a la categoría de Dios. Yo creo que ese es un argumento bastante poderoso para determinar que él no era Dios. ¿Cómo responden ustedes ahora? Pero en ese texto hay que mirar un poco el contexto que se desarrolla y a lo que Jesús realmente se está refiriendo. Que él no se está comparando, digamos, directamente con Dios, sino lo que él está haciendo es colocando sobre la mesa que Dios es Dios aún por encima de otras deidades que existían tal vez en el momento cuando Jesús hace esa aseveración. Entonces, digamos que tomar Juan 17:3, solo el versículo, sin poder mirar lo que está en el contexto, lo que está pasando, y solo extractarlo para decir, no, es que Jesús mismo afirma esto, pues es un argumento que, digamos, propiamente se cae de su afirmación, porque Jesús no lo está haciendo en cuanto a decir, no es que existe Dios Padre y Él es el único Dios y yo no soy eso, sino lo está haciendo para afirmar lo otro. Y añadiendo un poco a lo que dice Daniel, Jesús decía que él era el Dios Padre, claro, pero es que Jesús no es Dios Padre. Si entendemos la Trinidad, Dios es Dios Hijo, porque es Jesús como Hijo, pero sigue siendo Dios.
afirmando correctamente, como decía Daniel, si es Dios Padre, porque obviamente Él acá en la tierra como hombre demostraba la autoridad del Padre, pero no se restaba autoridad siendo aún Dios en la tierra como Jesús. Bueno, ahí en ese caso yo colocaría, digamos, a disposición lo siguiente. Se supone que Jesús nació de la Virgen María, nació de una mujer. Y pues sería inconcebible que si uno llegase a pensar en que para nacer debe existir un acto, eh, no sería consecuente que Dios tuviera relaciones con una mujer, con un humano. Entonces, eso haría que, que Jesús no fuera Dios. Pero por eso la escritura es muy clara cuando dice que María no fue como tal, que Jesús no fue engendrado, sino vino el Espíritu Santo sobre la Virgen María como tal. ¿Sí? Cuando uno mira el Evangelio de Juan, que es muy específico en eso, habla de cómo Jesús, que es el verbo hecho carne, ¿sí? Desde el principio en la creación, pero también viene acá y es engendrado en María a través de la obra del Espíritu Santo, sin haber una intervención directa como tal de José en su procreación, a tal punto que si hubiera sido Jesús engendrado por José, él no hubiera tenido por qué haber abandonado a María o haber dicho no, porque él, en esa época, digamos, eh, el mismo José hubiera dicho, no, pues cómo voy a negar algo que yo mismo hice, pero de una otra forma se abre una puerta a ver que no, que mismo José, él mismo decía, pero es que yo no tuve nada que ver en esa, en la en la concepción de Jesús. Entonces, por eso no quiero de una otra forma como responder o me estoy alejando un poco de eso. ¿Sí? Entonces, pienso que ahí la misma escritura nos da luces y no podríamos afirmar que no, Jesús fue engendrado por José, sino como la misma Biblia lo afirma y aún la prueba más fehaciente de paternidad que José mismo decide no asumirla en un inicio, sino hasta que por revelación viene un mismo ángel y le dice, no, asuma eso porque este es el plan, prácticamente el plan de Dios que viene y Dios es el que está detrás de este asunto. Pero es que bueno, con respecto a eso, es diferente de punto el tema. El tema estamos hablando de su divinidad, no del plan de Dios en uno u otra manera. De hecho, tú estás hablando de que es hecho carne. ¿Quién hace? Hace Dios, y eso nosotros podemos verlo, por lo menos en nuestro Congreso Arriano, esa fue una de las instrucciones a las que llegamos, una de las resoluciones a las que llegamos, y es el fundamento de Hechos 2:36. ¿Qué dice Hechos 2:36? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. Dios le ha hecho. Es una persona totalmente diferente al que hizo. Dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Dios no es un ser creado. Y fíjate que ahí, sin embargo, en ese versículo hace referencia a que Dios hizo a Jesús. Por lo tanto, si lo hizo, no es Dios. Efectivamente, porque si, o sea, ¿cómo puede Dios crearse a sí mismo? Entonces, ¿es una creación de Dios o es Dios? La compañera tiene toda la razón. Bueno, volviendo a la perspectiva, en lo que nos enseña el Evangelio de Juan, nos habla del verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El Evangelio de Juan hace el implicativo divino de Dios y como la palabra. Entonces, Teos con logos se identifica primero Teos y el verbo como divino y distingue el verbo de Dios. Entonces, el verbo hecho carne habla de la deidad de Jesús, lo cual
está confirmado en las Sagradas Escrituras. Y por consecuente, Jesús da testimonio de sí mismo, de su deidad. Lo hace aludiendo a una autopercepción propia de sí mismo. Y no solo eso, sino que cuando las personas le interpretaban en los grupos que tenían esos círculos de leyes y que entendían las escrituras, el motivo por el cual lo acusaban de muerte era porque él se hacía llamar Dios. Entonces, la interpretación también de ellos es muy particular y muy especial para entender que ellos entendían de cierto modo lo que Jesús estaba dando a entender, que él era Dios. Pero hay que tener en cuenta también que en Hechos 2:36, ahí no está como tal colocándose o se está diciendo que eh, Dios ha creado al Hijo. Sí, ahí simplemente se está haciendo una referencia a dos aspectos que son importantes y es el oficio y la función. El oficio de ser Señor y la función que cumple como tal Jesús, que es ser el Cristo. Y este versículo lo que está haciendo es más una reafirmación de que la tarea mesiánica que ha venido a cumplir Jesús, ¿sí? No se está refiriendo a que el Padre lo creó o que le dio una esencia particular o algo así, sino se está refiriendo más exactamente a esos dos aspectos que son el oficio y la función de Jesús. Pues otra cosa, bueno, buenas noches a todos. Otra cosa es que, pues la verdad es que Dios no se puede limitar a un cuerpo humano, porque la palabra de Dios dice que ni siquiera la tierra lo puede contener, o sea, ni siquiera un templo puede contener toda la deidad de Dios. Él es el creador del universo, Él es omnipresente. Entonces, ¿cómo Dios se puede limitar a un cuerpo humano que es mortal? Incluso eh, dicen que Jesús murió. ¿Y cómo Dios va a morir si Él es el que es eterno? O sea, Dios cómo va a tener un final si es que Jesús es Dios. Si bien Jesús hizo muchos milagros, pues no es Dios porque, como dije, pues ya se limitó a un cuerpo humano, si es que era Dios. Y segundo, pues Jesús murió. Y pues sí, dicen que Jesús resucitó y todo eso, que por eso Dios lo levantó. Pero entonces, si Jesús era Dios, entonces, ¿por qué Jesús murió y a los 3 días tuvo que resucitar? ¿Por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué no hizo como un milagro para no morir? Ok, María José, pienso, responde. señor. ¿Podrías No, que vale, rebatirme? tienes la palabra. Pienso que sí, gracias. Pienso que ahí está el problema porque vemos como una limitación el hecho de que Dios hubiera permitido que Jesús se hiciera carne en vez de una oportunidad para su precioso plan divino, que claramente jugaban los tres papeles, el ser Dios, el ser Jesús y el ser Espíritu Santo para hecho de salvación de la humanidad. No pienso que el hecho de pensar que por medio de él, siendo perfecto, tenía que claramente volverse carne para ser el Cordero perfecto, que salvara nuestros pecados, no lo pienso como una limitación, sino al contrario, un plan mediante su divinidad para hacernos a nosotros salvos, porque claramente nosotros como seres humanos no lo podríamos haber hecho, porque todos pecamos. Pero él, que es perfecto, se hizo carne, mas no dejó de ser Dios para poder salvar nuestros pecados, pero no se limitó siendo Dios, sino utilizó el ser Dios por medio de la Trinidad para mostrar su divinidad, salvando nuestras vidas de la humanidad, obviamente por la eternidad. Bueno, vamos a hablar objetivamente de lo que dice la palabra de Dios, no de las interpretaciones propias. Y es que precisamente cuando hablamos de autopercepción de Jesús, autopercepción de Jesús, hasta el mismo Jesús sabe que otro, y la palabra de Dios lo dice, otro es el que tiene que dar testimonio de mí, en este caso de Jesús. Los testigos son los que tienen que dar testimonio de la persona a quien se le está endilgando algo. En este caso Jesús no podía autopercibirse como Dios, porque su testimonio entonces quedaba en entredicho. Tenía que irse a lo que decían las escrituras o lo que decía directamente el Padre. Y el mismo Jesús, si vamos entonces en cuestiones de confesión,
acerca de cómo se autopercibía, nosotros tenemos que ir específicamente a Marcos 13:32, que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dios es el único que sabe todas las cosas. Si Jesús fuera Dios, supiera incluso del día al que está haciendo referencia ahí en Marcos 13:32. Ok, ok, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Mira, la experiencia que ustedes están teniendo, de alguna manera, pues, eso mismo ocurría en los concilios que se propusieron en la primera iglesia. ¿Sí? Bueno, la primera iglesia no, en los primeros siglos. Esto era una cuestión donde había argumentos de todo tipo. Eran argumentos bíblicos y como ustedes ven, hay argumentos bíblicos que pueden apuntar hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios en la Biblia, al parecer hay textos que nos dejan, uy, pero aquí, o sea, como que no son fáciles de interpretarlos. Ahora, a la luz de nuestro credo, ya nos es un poco más fácil interpretar otros, ¿sí? Tema de contexto, tema de... Pero eso que nosotros leemos ahí son construcciones teológicas elaboradas que le sacaron canas a unos teólogos hace siglos. Entonces, la lucha que tenían estas posturas eran muy, muy álgidas, muy calientes en algunos sentidos, al punto que a lo único que se llegaba era a cismas de la iglesia. Es decir, ya que no podemos tener un consenso porque no lo sabía en todos los casos, entonces nos dividimos. Y este fue el caso precisamente Arrio, de Arrio. Si no hay un consenso, si no estoy mal, el padre de la iglesia que contrastó a Arrio fue Atanasio, pero no estoy seguro, totalmente seguro. Pero digamos que sea así, si Atanasio no pudo llegar a un consenso con Arrio, como Atanasio tenía el aval del poder político del momento, lo que hicieron fue negarle y cerrarle las puertas a Arrio y catalogarlo como un hereje. Desde allí, el arrianismo queda socavado a la herejía y la doctrina de Atanasio, que es la defensa de la deidad de Jesucristo, empieza a promulgarse como la conclusión del concilio. Y es así como entonces se genera una dogma y una teología un poco más establecida, elaborada, que llega hasta nuestros días hoy. Pero el ambiente de debate era bastante difícil en estos contextos, y no solo con Arrio, también con Nestorio, con el nestorianismo, también con los ebionitas, y de ahí para allá, si ustedes se meten en el tema de las doctrinas de la iglesia de los primeros siglos, van a ver que hay bastantes contrastes con esto, como el tema de Marción, el tema de Arrio, Nestorio, ebionismo. Hay muchas de estas teologías y doctrinas que quedaron como socavadas allí. ¿Por qué? Porque quedaron derrotadas. Por eso el libro que les digo se llama Cristianismos Derrotados, porque habla de esos cristianismos que quedaron literalmente derrotados frente a un cristianismo que tenía un mayor apoyo, tanto político como de consenso eclesial. Ese cristianismo es el que hoy heredamos también nosotros. Hace parte de la historia de la iglesia en los debates cristológicos de los primeros siglos. Bien, ustedes igual allí tienen los argumentos de lado a lado. Ustedes van a escuchar estos argumentos también en contextos actuales a través de los testigos de Jehová. Porque pues ellos conocen bastante, algunos conocen bastante bien el texto bíblico y van a sacar muchos textos bíblicos, al igual que los arrianos los sacan,
para justificar también sus posiciones, ¿sí? Pero bueno, la idea era como hacer el ejercicio de mirar estos contrastes y estas tensiones que había en este primera iglesia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me sentí bien hereje, profe. Sí. No, está bien, ya está bien. Para la siguiente sesión vamos a tratar de hacer lo mismo, pero ya desde el punto de vista de la humanidad de Jesús. ¿Sí? Ustedes van a tener que también hacer un tema con el docetismo, en primer lugar, y el apolinarianismo, que son como dos posiciones también. Sobre todo vamos a hacer énfasis en el docetismo, ¿sí? Y a hablar de una corriente del gnosticismo. Y nos metemos de lleno también con la humanidad de Jesús. Vamos a tratar de abarcar eso en la primera hora, y en la segunda hora nos metemos ya con el tema de las dos naturalezas de la unión hipostática. Entonces les pido el favor que lean el tema de la humanidad de Jesús y también lean el tema siguiente que tiene que ver con la unidad de la persona de Cristo. ¿Listo? Para el jueves. No siendo más, quedan despedidos, hermanos. Y bueno, nos vemos el jueves con el favor de Dios. Les envío un abrazo grande, que puedan descansar esta noche. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Gracias, Chao, profe. compañeros. Bueno, que estén bien.